Cristo, te damos gracias por este día, Señor, por un día más, Señor, en el que podemos reunirnos en tu nombre, Señor, con toda libertad, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Ven, Señor, a partir el pan con nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos verte, Señor. Aunque nuestros ojos físicos no te ven, Señor, podemos verte en el Espíritu. Revélate a nosotros, Señor, mediante las Escrituras, mediante lo que cantemos, Señor, acerca de ti, Señor. Que tu Espíritu nos revele más de Cristo hoy. Que haya gozo en nuestro corazón mientras te cantamos, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, sobre todo. En el nombre de Jesús. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Toda la gloria, toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria
testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre.
es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Amén, Jesús. Señor Jesucristo, tú eres el Rey soberano de los reyes de la tierra. Decimos tu nombre, precioso Jesús, porque Padre, únicamente en ti se complace. Nosotros, tu iglesia, nos complacemos en ti, Señor. Gracias, precioso Cristo, por añadirnos a la familia de Dios como hijos adoptivos. Te damos gracias por ello, precioso Cristo, porque tú venciste al pecado, a la muerte y a Satanás en la cruz, por lo cual nosotros somos hechos hijos adoptivos por medio de ti. Somos parte de la familia de Dios. Te amamos, precioso Cristo. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Con confianza nos acercamos, Cristo. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te santo, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor.
Confiamos en ti, Cristo. En ti confiamos. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiamos en ti, Cristo. Confiado traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró de los que le ven, radiando están y la vergüenza les alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró que le ven, radiando están y la vergüenza se cansará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró, que los que le ven radiando están y la vergüenza nos alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró, los que le ven radiando están y la vergüenza nos alcanzará. Glorifica al Señor.
y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre, por siempre. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Es que le ve, radiando está, y la vergüenza nos alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Es que le ve, radiando está, y la vergüenza nos alcanzará. Busca al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Es que le ve, radiando está, y la vergüenza nos alcanzará. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos santo nombre. Magnifica y adorémosle por siempre. Y Él me busca al Señor y Él me oyó. Señor y Él me busca al Señor y Él me busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me busca al Señor y Él me busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me busca al Señor y Él me busca al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores, Él me libró. Que le ven, radiando está y la vergüenza no
nos alcanzará. Amén, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús, porque tú no avergüenzas a nadie, Señor. Tú eres el testigo fiel y verdadero, el amén. Tú eres firme, eres estable, eres constante, Señor. Y hemos venido aquí esta tarde, Señor, a recibir de ti, a que tú nos edifiques, Señor, que tú edifiques nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, con el fin de ser transformados y llegar a ser tu imagen, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos comenzando. Señor Jesús, tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Tú eres gran luz, tú eres luz resplandeciente. Señor, y has venido a este mundo, Señor, para disipar las obras del enemigo. Señor, con tu gran luz. Señor, oramos en esta reunión, Señor, que tú nos rodees con tu luz, Señor, de tal manera que podamos ser alumbrados, Señor, para comprender aquellas cosas que quieres tratar con nosotros. Señor, gracias porque tú dijiste que eres luz en este mundo, pero también nos has de nosotros. Nosotros somos luz. Te pedimos que podamos iluminar, que podamos resplandecer, Señor, porque te tenemos a ti, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ilumina hoy nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos ser alumbrados, Señor, en nuestro entendimiento y recibamos la luz de la vida que hay en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, resplandece hoy en medio de tu iglesia en esta reunión. Señor, que todo lo que impida que te podamos ver se ha quitado de nosotros. Resplandece hoy en medio de nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Estamos pues hablando de esta preparación que realizó David para que su hijo Salomón pudiera edificar la casa de Dios sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Y estamos hablando del primer mensaje de dos que le dio David a su hijo Salomón antes de su muerte, como parte de la preparación de este templo, porque David lo que estaba haciendo era, pues, en cierto sentido, como estimular a su hijo para esta gran labor que tenía que llevar a cabo y tenía que realizar. Entonces, hemos hablado aquí cómo David, dice ahí en el versículo 6, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y hemos hablado de lo que implica esta palabra mandar. Prácticamente era una imposición, era un mandato, era una orden de parte de David para que Salomón pudiera llevar a cabo. Y bueno, en el versículo 7 vemos cómo David le comienza a explicar a su hijo que él fue el que tuvo deseo en su corazón. O sea, su padre, ¿no? David comenzó a decirle: oye, yo tuve este deseo en mi corazón, edificar una casa a Dios, pero Dios me ha dicho que yo no la voy a construir, así que te delego a ti la responsabilidad de llevarlo a cabo, de realizarlo. Y hemos visto que
esta situación, esta imposición por parte de David a Salomón, no es tanto que fuera como un egoísmo por parte de David, como a veces sucede con los padres, ¿no? Aquello que los padres no pudieron realizar en la vida, ponen esa carga sobre sus hijos y dicen, bueno, es que yo no pude ser un artista de Hollywood y tú vas a tener que hacerlo. Bueno, esta no era la actitud de David, debemos de tenerlo claro, ¿no? O yo no fui un gran empresario, pero tú sí lo vas a lograr. O yo no pude viajar por el mundo, pero tú sí vas a viajar por el mundo. No, o sea, no era esta imposición por parte de David. O sea, David no se estaba como proyectando en su hijo en ese sentido, ¿de acuerdo? Sino en un sentido muy diferente. El hecho es de que David podía tener un entendimiento de lo que Dios quería realizar con su hijo. Eso es trascendente y es muy importante, amados hermanos. O sea, David le estaba imponiendo esto a su hijo Salomón, le estaba dejando esta carga a su hijo Salomón antes de morir, porque David sabía lo que Dios quería realizar con su hijo Salomón. Eso es muy importante. Por eso David fue en este sentido un poco pues como arriesgado al hablarle esto a su hijo. Te impongo esta carga, edifica la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios me habló de encargar de edificar la casa de Dios que yo no pude realizar. Insisto en esto, no fue como la proyección de David en ese sentido raro del mundo que podemos escuchar, ¿no? De algunos padres que se proyectan en sus hijos y exigen a sus hijos cosas que sus hijos tampoco quieren alcanzar, que no quieren, ¿de acuerdo? Porque los padres como que se proyectan en los hijos. Bueno, yo no pude alcanzar esto, contigo no va a suceder lo mismo, hijo mío. No era esa la situación de David para con Salomón. David, amados hermanos, impuso esta carga sobre Salomón porque David tenía muy claro lo que Dios quería realizar con Salomón. Y eso es muy diferente, es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí, que digan que sí. Bueno, entonces, pues como un reclamo de Salomón podía decirle a su padre, bueno, pues es que este deseo estuvo en tu corazón, no en el mío. ¿Por qué impones sobre mí esta carga? Pero insisto en esto, porque David tenía muy claro, porque Dios le habló a David en relación a su hijo Salomón. Salomón será rey de Israel y él se encargará de edificar esta casa que tú tuviste ese deseo de realizarlo, y yo estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué Dios estaba de acuerdo con David? Porque David y Dios y David, amados hermanos, eran un mismo espíritu, eran de un mismo sentir, David compartía los sentimientos de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios. Por eso Dios estuvo de acuerdo con David en este deseo que tenía en su corazón. Bueno, de eso hemos hablado y vamos a seguir avanzando un poquito más. Bueno, en el versículo 9 podemos leer lo siguiente. Ya aquí en este versículo 9 y también el versículo 10, David con mucha claridad le comunicó a Salomón la cual Salomón tenía vida, por la cual Salomón nació, por la cual existía. Qué interesante es que eso nos pudieran decir desde un principio, ¿no? Esta es la razón de tu existencia. Ahora nosotros como cristianos sí tenemos eso muy claro, pero David se encargó de decírselo a su hijo. Entonces, en estos dos versículos, el 9 y el 10, podemos ver cómo David le comunicó la razón de la existencia de su hijo Salomón. ¿Por qué Dios permitió que nacieras? Y vamos a leer estos dos versículos, versículos 9 y 10. He aquí, o sea, David está haciendo referencia, recordemos esto, David está haciendo referencia a aquel deseo que tuvo en su corazón de edificar una casa a Dios. Se lo platicó David a su amigo Natán, y Natán le dijo, pues haz lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Natán se va a su casa y Dios le da un mensaje para David. Dile a mi siervo David que tiene este deseo, pero él no será el que va a edificarme una casa. Jamás he pedido una casa. En el tiempo de los jueces, a ninguno de los jueces yo le pedí que me edificaran una casa, pero no lo vas a edificar tú, David. Va a ser alguien de tu descendencia, un hijo tuyo lo va a llevar a cabo esta labor de edificarme una casa
en la que yo habite. Entonces David le está hablando de eso a su hijo Salomón aquí en el versículo 9 y 10. He aquí, te nacerá un hijo, dice, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será mi por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Imagínense estas palabras. Son unas palabras impresionantes. De hecho, son unas palabras maravillosas. El hecho de que una persona, en este caso David, como padre, pudiera hablar con tanta claridad con su hijo y decirle, mira, esto es el motivo por el cual has nacido. Dios permitió que nacieras con este propósito para tu vida. El que en el que Dios ha dicho que tú vas a ser rey sobre Israel, y en ese tiempo de tu reinado, Dios va a permitir que experimentes una paz, ¿sí? Que va a poner paz en tus días. No va a haber nadie que se levante en contra tuya. Bueno, sabemos que si Salomón seguía en los caminos de Dios, si no, Dios mismo se encargaría de levantarle un adversario, como vemos que al final de los días de Salomón así sucedió. Dios le levantó adversarios a Salomón porque Salomón desvió su corazón de las cosas de Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, imagínense este mensaje, o sea, Dios le dijo esto a David y David se encarga de comunicárselo con claridad a su hijo. Dios ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel y me ha dicho que en tu reino habrá paz, y esta paz va a permitir que edifiques casa a Dios, ¿de acuerdo? Tú vas a ser un hijo de Dios, Él te va a recibir como padre y va a afirmar tu reino, va a afirmar tu reino. Entonces podemos ver que son palabras de verdad maravillosas las que le estaba comunicando David a su hijo Salomón. Y tal vez, amado hermano, yo quiero decir esto porque estuve pensando esto en estos días. Probablemente muchos de nosotros, o algunos, no sé el caso de la mayoría, pero ¿qué tal si tú puedes decir, bueno, pues a mí me hubiera gustado ser un Salomón y tener un padre como David, que se encargara, que se hubiera dado el tiempo de haberme hablado algo de Dios y haberme comunicado el deseo de Dios en relación a mi vida? Y tal vez tú puedes decir, pues bueno, pues es que yo no tuve ese padre. Yo no tuve un padre que, número uno, me instruyera en los caminos de Dios, y mucho menos que me pudiera comunicar un mensaje por parte de Dios en relación al propósito por el cual permitió que yo naciera y estuviera en esta vida. Y tal vez puede ser el caso de muchos de nosotros. Tal vez pudimos tener un padre muy buena onda o un padre muy estricto. No lo sé, no sé la situación de cada uno de nosotros, pero tal vez tú digas, pues yo no tuve un padre como David. Yo no gocé la dicha de ser un Salomón, a quien su padre se dirigiera con tanta claridad y decirle, hijo mío, Dios permitió que nacieras por este propósito, para Dios. Pero déjenme decirles que nuestra situación cambia al venir a Cristo, porque tenemos un Padre. Todos compartimos un Padre, amados hermanos, nuestro Padre celestial. Y Él, cada día, no solamente como David, que tal vez en 2 momentos se encargó de comunicarle este mensaje a Salomón, sino que nuestro Padre celestial todo el tiempo nos está comunicando aquel pensamiento que tiene de nosotros. El profeta dice, yo sé los pensamientos que tengo. Entonces, nuestro Padre celestial tiene excelentes y maravillosos pensamientos en relación con nosotros. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos un Padre amoroso que se encarga día tras día, en diferentes momentos del día, se encarga de expresarnos el propósito por el cual Él nos concedió la vida. Es más, la razón por la cual Él nos permitió vivir en estos tiempos. ¿Por qué no en otro momento? ¿Por qué en este? Bueno, Dios nos puede explicar la razón por la cual nos
nos colocó en este tiempo porque a Él así le agradó. Pero tenemos este Padre maravilloso, Abba Padre, aquel por el cual nuestro espíritu, junto con el Espíritu Santo de Dios, podemos clamar, Abba Padre, nuestro Padre celestial. Y nuestro Padre se encargará constantemente de estarnos comunicando la razón por la cual nos dio la existencia en esta tierra. Qué glorioso es esto, qué maravilloso. Entonces, bueno, tal vez no tuvimos un padre así, o tal vez sí lo tuvimos, no lo sé, pero lo importante es que podamos saber que ahora lo tenemos. Desde el momento en el que ingresamos a la familia de Dios, tenemos un Padre, amados hermanos. Tal vez no lo tuviste, o tal vez lo tuviste, pero no te comunicó nada de Dios. Pero hoy sí tenemos ese Padre que se encarga constantemente de estarnos mostrando su corazón, cuáles son sus pensamientos en relación a ti y a mí y a cada uno de sus hijos. Qué tremendo. Y también Dios ha provisto a la iglesia. Eso también es maravilloso porque somos la familia de Dios. No sé si te llegó a pasar esto, pero tal vez igual vamos a seguir hablando de la familia. Tal vez tu padre o tu madre no te comunicaron nada por parte de Dios, pero qué glorioso es que tuvieras un abuelo o una abuela que tal vez sí te hablaban de Dios. O tal vez tuviste un primo o tuviste un tío que sí te pudo comunicar algo por parte de Dios. Bueno, en la iglesia del Señor somos familia. Y el Señor también se encarga a través de la iglesia, donde encontramos a muchos hermanos, y principalmente a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, que nos comunica aquello que tiene nuestro Padre para nosotros. Y eso también es maravilloso. Tenemos un hermano mayor, Jesucristo, que también se encarga constantemente de estarnos manifestando, de estarnos hablando constantemente de aquel deseo que tiene el Padre Celestial en relación a nosotros. Hermano mayor, y tenemos cantidad de hermanos, ¿sí?, que nos pueden constantemente estar comunicando aquellos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Qué maravilloso. Aquello por lo cual, aquello que le da sentido a nuestra existencia, aquello que le da motivo y razón a nuestra existencia en esta tierra. Qué tremendo. Probablemente antes de conocer al Señor no había propósito, no teníamos sentido para seguir viviendo, pero cuando conocemos de Dios, conocemos de nuestro Cristo, entonces nuestra vida tiene un sentido, tiene una razón. Por supuesto que sí la tiene. Entonces esto es algo maravilloso. Sí tuvo esta dicha y esta fortuna de que su padre, aquel propósito por el cual Dios permitió que naciera. Qué glorioso es esto, de verdad. Bueno, entonces vemos esta situación. Entonces Salomón, amados hermanos, Dios le está comunicando esto a Salomón. Tú tenías que nacer, tú vas a ser. Por eso tu nombre es Salomón. Dios me dijo, este será el nombre de Dios. Ponle este nombre, Salomón, porque significa pacífico y la raíz de Salomón es paz. La raíz del nombre Salomón es paz. Por eso en su reino habrá paz por todos lados alrededor. No habrá enemigo que quiera entrometerse con este hijo tuyo, David, porque yo le voy a dar paz por todos lados. Por cuanto él tendrá esta responsabilidad, este trabajo de edificar casa a mi nombre. Así que yo le voy a dar paz, yo me voy a encargar, dijo Dios, de darle reposo todos los días de su existencia en esta tierra. Y en adelante encontramos algo muy interesante. Encontramos la prosperidad que podía alcanzar Salomón dentro de su reino al cumplir con esto que Dios le estaba delegando a través de su padre David. Porque
miren, la prosperidad aquí se menciona en el versículo 11 y en el versículo 13. Se habla mucho de la prosperidad. De hecho, son doctrinas que se enseñan en muchos lugares. Pero aquí encontramos, amados hermanos, cuál es la verdadera prosperidad delante de Dios, de la que tú y yo podemos ya estar participando. Probablemente ya nos hemos dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, pero la Biblia nos revela de qué manera tú y yo podemos estar caminando en la prosperidad. ¿De acuerdo? Y cuando se habla de prosperidad, desafortunadamente en la cristiandad siempre se relaciona con lo económico, con lo material, con el dinero. Pero la prosperidad según Dios es una cosa muy diferente y lo vamos a ver aquí pues en este pasaje que estamos revisando. Aunque también Dios bendice a sus hijos, por supuesto que sí. De hecho, Dios bendijo grandemente a David con este propósito. O sea, David pudo prosperar, pudo tener mucho oro, mucha plata, madera, hierro, bronce, en fin, mucho material, piedras preciosas, para que con estos materiales se pudiera construir la casa de Dios. Pero así que hablemos un poquito de cómo en estos versículos se nos habla de la prosperidad que no está lejos de nosotros, amados hermanos. Entonces, según nos muestran estos versículos, la prosperidad consiste, número 1, nos dice el versículo 10, en edificar la casa a Dios. Cuando nosotros somos personas, amados hermanos, y también está en el versículo 11, y bueno, en este capítulo 22 se menciona edificar la casa de Dios muchas veces, en muchos versículos se menciona esto. Pero entonces edificar la casa de Dios es garantía. Tu espíritu prospera, tu alma prospera, tu ser completamente prospera cuando tu enfoque se encuentra en edificar la casa de Dios. Es decir, cuando tú tomas tiempos con Dios, en su presencia, y te llenas de Él, leyendo la palabra, buscando su presencia, orando al Señor, y tienes la oportunidad de asistir a la reunión de iglesia, de compartir con otros hermanos de aquello que tú estás llenado del Señor. El Señor te edifica a través de las lecturas que tú tienes en la semana, y de pronto tú lo puedes hablar y comunicar a los hermanos. Estás edificando entonces la casa de Dios. Esa es la manera práctica de edificar la casa de Dios. Recordemos aquel pasaje en Mateo 25, donde Jesucristo dice: ¿quién es pues el siervo, o Mateo 24, no me acuerdo ahorita? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que dé alimento a su tiempo? Cuando nosotros alimentamos a nuestros hermanos, estamos edificando la casa de Dios. ¿Y qué es dar alimento a nuestros hermanos? ¿O qué es edificar a nuestros hermanos? Es hablarles la palabra de Dios. Es orar al Señor, es leer la Biblia, es reunirnos como ahorita estamos reunidos en este lugar. Dar de comer y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros edificamos la casa de Dios, estamos en prosperidad. Dios quiere para todos sus hijos. Esa es la verdadera prosperidad, cuando nosotros edificamos la casa de Dios. Bueno, en segundo lugar, podemos ver, amados hermanos, dice el versículo 11: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Ahí está la palabra prosperidad. Dice: y edificas casa a Jehová como él ha dicho de ti. Entonces, aquí en este también que produce en nosotros la prosperidad,
prosperidad podemos llegar a tener que esta, el ser llamados hijos de Dios. Porque aquí David le dijo esto, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, seas prosperado y edifiques casa, como él te ha dicho. Espérenme. Es en el versículo 10 dice esto, perdón. Dice, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre. Esta es y que él nos llame a nosotros hijos. Bueno, en el versículo 11, algo importantísimo, amados hermanos, dicho de ti en la última parte de él ha dicho de ti. Somos prósperos. Somos prósperos. Caminamos en la prosperidad del Señor, conociendo aquello que Dios habló de nosotros. Y eso está increíble, amados hermanos, porque cuando nosotros conocemos lo que Dios ha dicho de nosotros, podemos caminar con una seguridad en esta tierra, con una plenitud en Dios, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Y esto es la prosperidad, el que nosotros podamos saber, amados hermanos, lo que Dios ha hablado de nosotros. Y para saber lo que Dios ha hablado de nosotros, pues tenemos este libro maravilloso que es la palabra inspirada por Dios, la Biblia, para que sepamos lo que Dios ha pensado de nosotros. De inicio, pues el Señor ha pensado en hacernos sus hijos, en que formemos parte de su iglesia, entregarnos un reino, darnos la vida eterna, la salvación. En fin, tantas cosas que Dios ha hablado de nosotros. La Biblia está llena, amados hermanos, de mensajes que Dios ha hablado de ti y de mí, de nosotros. Nos hace prósperos. Qué tremendo. Bueno, en este versículo 11, esta frase, como Él ha dicho de ti, ahí está, Primera de Crónicas 20. Él ha dicho de ti, ¿sí? Como Dios habló de Salomón, como David le comunicó a su hijo Salomón lo que Dios había hablado de él, ¿sí? O sea, de Salomón, podemos ver en la Biblia, amados hermanos, a muchos otros padres que le comunicaron a sus hijos aquello que Dios pensó de sus hijos. Y quiero citar algunos ejemplos, porque esto es muy importante, porque esto es la verdadera prosperidad, amados hermanos, y nosotros somos hijos. Y como hijos, cuando sabemos lo que nuestro Padre Celestial ha dicho de nosotros, caminamos en prosperidad. Por eso David, cuando le habló esto a su hijo, a sus hijos aquello que Dios había hablado de ellos, ellos fueron prósperos en todo lo que Dios tenía pensado. Nosotros caminamos, estar reunidos como iglesia, porque Dios lo que habla de nosotros. Qué tremendo. Entonces, dos ejemplos de padres que le comunicaron, igual que David a Salomón, que le comunicaron a sus hijos este matrimonio de Amram y Jochebed. Hace algún tiempo que hablamos un poquito de ellos, ¿recuerdan? Bueno, este matrimonio se encargó de instruir a su hijo Moisés en los caminos de Dios el poco tiempo que lo tuvieron en sus manos, amados hermanos. Recuerden que
tierra. Porque ellos, recuerden que estaban viviendo en Egipto, estaban esclavizados, ¿sí? Aquel faraón que había conocido a José y a sus hermanos, y no conocía nada de José, solamente quiso actuar de manera muy sabia para oprimir al pueblo de Israel e impedirle que se siguieran multiplicando los hebreos. De hecho, hablamos de aquellas parteras, ¿no? Que significa brillar. Estas mujeres brillaron. Bueno, entonces en ese ambiente nació Moisés, un tiempo adverso para tener hijos, los hebreos específicamente, porque el mandato de Faraón era que muriera todo hijo varón en aquellos tiempos. Y como las parteras fueron valientes y se opusieron a este mandato de Faraón, después Faraón dio esta misma instrucción a todo el pueblo, para que todo el pueblo, los egipcios, pudieran delatar a aquellas familias hebreas que tenían hijos varones para que fueran asesinados, los lanzaran al río Nilo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese ambiente nació precisamente Moisés. Entonces, cuando los padres de Moisés vieron a su hijo, lo vieron hermoso, dice la escritura, y lo conservaron con ellos por 3 meses y ya no podían seguirlo conservando. Entonces, pues esta mujer, estos padres lo que hicieron es construir por ahí una pequeña arquilla y lanzaron a Moisés dentro de esa arquita, pues en el río, con toda la intención, ¿de acuerdo?, de que pudiera encontrarse la hija de Faraón a ese niño hebreo. Y así resultó el asunto. Entonces, esta mujer, cuando vio a Moisés, pues se pudo conmover de este niño. Fue movido a misericordia esta mujer, y entonces por ahí estaba una hermana de Moisés que inmediatamente se dirigió a la hija de Faraón y le dijo: oye, ¿te parece si te conseguimos a una mujer hebrea que te críe a este niño y ya que te lo regrese y la reina, la hija de Faraón dijo: de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, así le vamos a hacer. Entonces, todo ese tiempo, amados hermanos, en el que Jocabed y Amram tuvieron a Moisés para criarlo, fue un tiempo que aprovecharon al 100%. Ese pequeño periodo de tiempo antes de regresarlo a la hija de Faraón, lo ocuparon estos padres para instruir a su hijo en los caminos de Dios y también para comunicarle a su hijo aquel propósito que Dios tenía para él. Porque es interesante cuando leemos Hebreos capítulo 11 y Hechos capítulo 7, que en estos días vimos dentro de nuestras lecturas en Hechos capítulo 7, es súper interesante ver cómo Moisés, amados hermanos, sabía perfectamente que Dios lo iba a utilizar para ser el instrumento con el cual Dios liberaría a Israel de la esclavitud en la que se habían encontrado por 400 años. Aquí hago un pequeño paréntesis. El domingo dije que Israel dio vueltas en el desierto 400 años y es un error. Fueron 40 años. ¿Por qué no me dicen? A veces digo Pedro y es Pablo y nadie me dice nada. Pero bueno, dije el domingo que Israel estuvo 400 años en el desierto y es un error. Estuvo 40, más de 400 años, ¿de acuerdo? Así que, ok, David, corrijo, ¿no? Es Moisés, ok, es Salomón, y aclaramos, ¿no? Bueno, entonces, Moisés, amados hermanos, tenía clarísimo que él sería el instrumento que Dios ocuparía para liberar a Israel de la esclavitud a la que se vio sometido Israel por más de 400 años en Egipto, ¿de acuerdo? Y esto nos lo dice Hechos capítulo 7. Es muy interesante porque vamos rápidamente ahí a leer el versículo, Hechos capítulo 7, versículo 25 específicamente, porque aquí nos damos cuenta cómo Moisés, amados hermanos, a la edad de 40 años salió a ver a sus hermanos, y dice aquí, salió a ver a sus hermanos, pensaba
Mas ellos han entendido así. Entonces, ¿cómo es que Moisés, amados hermanos, sabía que él sería la persona que Dios utilizaría para dar libertad a su pueblo, al pueblo de Israel? ¿Cómo lo sabía Moisés? Si él desde muy pequeño fue criado por la hija de Faraón. ¿Cómo lo sabía Moisés? Porque en el corto periodo de tiempo que su padre Amram y su madre Jocabed tuvieron a Moisés, ¿sí? Ese tiempo lo aprovecharon súper bien para decirle: hijo mío, tú eres un hebreo. Y Dios le dijo a Abraham que seríamos esclavizados. Y estamos viviendo en esa esclavitud, hijo mío. Pero Dios le prometió a Abraham que vendría a sacarnos de esta tierra de esclavitud y llevarnos a la tierra que le prometió a nuestros antepasados, a Abraham, a Isaac. Y yo no sé de qué manera estos padres tenían la revelación de que su hijo sería el instrumento, pero se lo dijeron: hijo, tú eres aquella persona que Dios va a utilizar para eso que Dios le anunció a Abraham en Génesis capítulo 15. Ahí está, Génesis 15, Dios estará esclavizada en Egipto y después yo los voy a liberar. Y yo me voy a encargar de juzgar a esa nación que los va a tener ahí esclavizados. Entonces, de estas cosas sus padres se encargaron de instruir a su hijo Moisés. ¡Qué tremendo! Le dieron una identidad como hebreo. Por eso la Biblia nos enseña, vamos a leer un poquito más. A ver, déjenme ver aquí donde me regreso. En Hechos 7 dice, vamos a leer desde el 20, vamos a leer desde el 20. Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esto es lo que sus padres vieron cuando en Éxodo 2 nos dice que vieron a un niño hermoso, ¿de acuerdo? A eso se está refiriendo aquí, a eso se refiere la Biblia, a que, o sea, lo vieron hermoso porque era. Dice: y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, o sea, este bebé, este niño Moisés, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, ¿de acuerdo? Dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, ¿sí? Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno, sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y bueno, ya ahí continúa, pero es interesante, fíjense, cómo este hombre Moisés, a la edad de 40 años, dijo: este es el momento de poder cumplir con aquello que mis padres me dijeron que Dios haría a través de mí. Así que de pronto este hombre sale, ve allá a un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo, y entonces él, pues sabemos que mata a este egipcio, y después que trata de separar de otra pelea a 2 hebreos, porque dice aquí la Biblia que él pensaba, amados hermanos, que sus hermanos comprenderían que Dios daría libertad por medio de él. ¿Por qué dijo esto Moisés? Porque Moisés tenía muy claro que por haber sido instruido en Egipto, un hombre en palabras y en obras, era poderoso en palabras y en obras, porque fue instruido en Egipto. Pero, amados hermanos, este conocimiento que él tenía de ser el libertador vino no por haber sido criado sido criado con la hija de Faraón en Egipto, sino porque sus padres se encargaron de darle una
verdadera identidad a su hijo: tú eres un hebreo. Dios nos va a visitar y Dios nos va a sacar de esta esclavitud y va a utilizar a un hombre para esta labor. Hijo mío, Dios nos ha enseñado que ese hombre eres tú. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Entonces podemos ver que la labor de estos padres fue maravillosa. Bueno, sabemos que Moisés se adelantó, porque en los planes de Dios no era a los 40 años, es hasta que Moisés tuviera 80. Moisés para este tiempo, a los 40, decía: pues soy poderoso en palabras, soy poderoso en obras, me siento fuerte, ¿no? Tengo 40 años, tengo la revelación de Dios de que Él me quiere utilizar, pero Dios dijo: este no es el momento. Entonces el momento de Dios era hasta los 80 años, cuando ya no era poderoso en obras ni en palabras, era un tartamudo, pastor de ovejas en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Pero aún así, este hombre Moisés pudo cumplir con aquella comisión que Dios le había delegado. Él fue aquel hombre manso sobre la tierra que pudo traer libertad con mano poderosa, con brazo extendido, con muchas señales y maravillas sobre la tierra de Egipto y en el desierto por parte de Moisés. Qué tremendo. Bueno, este es un ejemplo, amados hermanos, de este hombre llamado Moisés, porque sus padres mucho tuvieron que ver. Lo mismo estaba pasando con David, con su hijo Salomón. Y un ejemplo más que podemos ver en las Escrituras de un par de padres, o sea, de un matrimonio que prepararon a su hijo, fueron Zacarías y Elizabeth en el Nuevo Testamento. Los padres de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Porque este matrimonio preparó a su hijo Juan desde aún antes de ser concebido, bueno, más bien desde que fue concebido en el vientre de Elizabeth, para ser la persona que preparara el camino para el Señor Jesucristo. Entonces, este matrimonio también fue muy ejemplar por esta situación. Y bueno, vamos sabemos la historia, sabemos que se presentó el ángel Gabriel con un mensaje con Zacarías. Zacarías como que dudó y entonces quedó mudo, pero la realidad es que Elizabeth, siendo estos dos ancianos, aún así sabemos que esta mujer quedó embarazada, y en el tiempo en el que tenía que nacer este hombre, Juan, pues nació. Y este niño fue instruido también en los caminos de Dios. Y para ello podemos ver muchos pasajes en la Escritura que lo más probable es que sus padres conocían y se lo hablaron a su hijo Juan el Bautista. Vamos primero a Lucas capítulo 1 y vamos a leer dos versículos, el 76 y 77, porque cuando nació Juan, su padre Zacarías comenzó a profetizar de Jesucristo, pero en medio de esta profecía en relación a Jesucristo, también profetizó de su hijo. O sea, habló de Cristo, pero también de su hijo, y lo que él profetizó de su hijo lo encontramos aquí en Lucas 1, versículos 76 y 77, y veamos aquí. Aquí Zacarías está profetizando de Cristo muchas cosas, y luego dice aquí en el versículo 76 y 77, dice: y tú, niño, está hablando de su hijo Juan, dice: profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿De acuerdo? Para preparar sus caminos. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice aquí la Escritura. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que Zacarías comenzó a profetizarle a su hijo. Qué interesante. Imagínense ese cuadro, amados hermanos. Bueno, aquí Juan pues acababa de nacer, pero lo más probable es que Zacarías, las veces que fueran necesarias, le repetiría a su hijo estas palabras. ¿Sabes qué, hijo? Tú naciste en un momento en el que era imposible que tu madre y yo pudiéramos tener un hijo. Así que Dios te concedió la vida. No fue porque nosotros planeamos, ¿no?, tu nacimiento
cuando estábamos fuertes, cuando teníamos vigor. No, sino que Dios estableció que nacieras en este tiempo, en este momento, cuando nosotros físicamente era imposible que pudiéramos engendrar un hijo. Pero Dios fue su beneplácito el que tú pudieras existir, el que tú pudieras nacer en este tiempo de la historia. Y has nacido con este propósito: tú serás un profeta de Dios. ¡Qué tremendo! Imagínense. Tú serás un profeta que va a hablar la palabra de Dios. Y serás un profeta, ¿sí?, del Altísimo. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y vaya, amados hermanos, que Juan el Bautista, cuando se manifestó a Israel, cumplió con esto que su padre le profetizó. Las palabras de los padres a los hijos es trascendente, amados hermanos. Lo que nosotros le podamos comunicar a nuestros hijos son de un peso muy glorioso sobre ellos. Podemos ver que Zacarías le dijo: tú serás un profeta, no serás un profeta de Baal, no serás un profeta con un espíritu mentiroso, serás un profeta del Altísimo. E irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. O sea, imagínense, amados hermanos, estas palabras de Zacarías, de Elizabeth, a su hijo Juan. ¡Qué tremendo! De hecho, el nombre de Juan tampoco fue puesto por ellos, ¿no? El ángel les dijo: van a ponerle por nombre Juan. Todos se sorprendieron, decían: pues, ¿quién en la familia de Elizabeth y de Zacarías se llama Juan? Nadie. Y fue causa de asombro, ¿no? Todos estaban así como que, ¿quién será este niño? Bueno, imagínense estas palabras: serás profeta del Altísimo, irás delante de la presencia del Señor y prepararás sus caminos. Qué tremendo y qué privilegio iba a tener Juan el Bautista para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de pecados. Él iría bautizando para arrepentimiento de pecados. Qué tremendo. Entonces, imagínense ese papel de los padres de Juan el Bautista, comunicándoles aquello que Dios había hablado de él, de su hijo Juan. Luego, en este mismo capítulo, el versículo 80 nos revela mucho de lo que pasó en esta familia, los padres con su hijo Juan. El versículo 80 dice: y el niño, está hablando de Juan, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Sí? ¿Cómo es que crecía y se fortalecía en espíritu? No solamente habla de un crecimiento físico, sino de un crecimiento en Dios, de un fortalecimiento en el espíritu. ¿Cómo? Sus padres tuvieron mucho que ver. Sus padres fueron fundamentales en esto, amados hermanos. Los padres tuvieron mucho que ver para que este niño comenzara a crecer y a fortalecerse en el espíritu. ¿Para qué? Dice: y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él se estuvo preparando en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hasta llegar pues a la edad igual, era medio año más grande que Jesucristo. Entonces, igual como hasta los 30 años, este hombre Juan comenzó con su ministerio, porque Dios se lo indicó: este es el tiempo en el que comiences ya con tu ministerio para preparar el camino del Señor. Pero en todo esto, amados hermanos, sus padres tuvieron mucho que ver. Esta situación de apartarse al desierto, estar en lugares desiertos, implicaba que este Juan el Bautista estuviera separado de todo lo que tiene que ver con la religión y de la cultura de aquel entonces. Eso implica que Juan el Bautista fuera separado a lugares desiertos. Es decir, que aunque a él le correspondía un sacerdocio, porque recordemos que su padre era un sacerdote, Zacarías. De hecho, cuando tuvo la visión de aquel ángel, amados hermanos, fue en un tiempo en el que él estaba ministrando, presentando el incienso, ¿de acuerdo? O sea, él era un sacerdote, le correspondía a Juan el Bautista, ser también un sacerdote. Y de hecho él cumplió con este papel sacerdotal, pero no como la religión lo establecía, sino como Dios lo estableció, ¿de acuerdo? Y este hombre se apartó de la religiosidad y de la cultura hasta el tiempo en el que se manifestó a Israel, ¿sí?, para cumplir con su ministerio. ¿Qué papel tan importante tenemos los padres para nuestros hijos?
Tremendo papel. Para los nietos, en fin, los que tengan nietos, para sus nietos también. Entonces, vemos esto y ahora, ¿por qué? ¿Por qué Zacarías profetizó de esta manera? ¿Por qué preparó de esta manera a su hijo? Bueno, porque Zacarías, amados hermanos, conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Sabía, amados hermanos, este hombre Zacarías conocía, por ejemplo, este pasaje. Vamos a leer dos versículos nada más. Isaías 43, rápidamente. Vamos a leer este versículo. Isaías 40, versículo 3. Esto lo sabía Zacarías. Dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, esto, amados hermanos, era algo del conocimiento de Zacarías. Y él lo profetizó a su hijo, lo anunció a su hijo, se lo comunicó constantemente. Qué tremendo. Entonces Zacarías conocía la palabra del Señor y la anunció, entre otros, este versículo. Vamos a Malaquías 3, versículo 1, porque también de ahí se agarró Zacarías para comunicárselo, para profetizarle a su hijo Juan. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, dice, el Señor a quien ustedes buscan, bueno, etcétera. Pero aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que Zacarías conocía la palabra y podía profetizarle a su hijo Juan. Y Zacarías conocía aquello que Dios haría con Juan el Bautista. Y qué tremendo hombre Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautizaba, y cuando de pronto se acercaban a él a bautizarse, decía: hipócritas, ¿no? O sea, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y llegaban delante de Juan el Bautista los publicanos, los militares y el pueblo a decir: ¿qué cosa tenemos que hacer? O sea, Juan era una persona de una autoridad tremenda, amados hermanos. Era un hombre de verdad tremendo en Dios, con una autoridad de Dios muy grande. Y bueno, podemos ver que él cumplió con aquello que Dios había pensado de él. ¿Qué decir de Jesús? Cada vez que sucedía algo con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, siendo un niño, ¿qué dice la Biblia? Que María, dice, guardaba esto en su corazón y lo meditaba. O sea, aún Jesús, amados hermanos, cuando de pronto veía muchas situaciones, cuando llegaron los magos de Oriente, cuando llegaron los pastores anunciando que habían tenido una visita de ángeles y que les dijeron: vayan, ahí está el rey que ha nacido. Y cuando llegó Simeón y la profetisa Ana, y en fin, tantas cosas que esta mujer, María, ¿sí?, guardaba en su corazón y meditaba. Y seguramente le comunicaba muchas cosas a Jesús, aunque Jesús era el Hijo de Dios y sabía, a la edad de 12 años, Jesucristo sabía cuál era la obra que tenía que realizar por parte del Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Timoteo, su abuela y su madre lo instruyeron en los caminos de Dios. Por eso Pablo podía decir: ha sido instruido desde niño por tu abuela y por tu madre. ¡Qué tremendo! Por Loida y por Eunice. Entonces podemos ver, amados hermanos, cómo estos padres fueron ejemplares en comunicarle a sus hijos lo que Dios había pensado de ellos. Bueno, regresando a Primera de Crónicas 22, podemos ver que David hizo esto con su hijo Salomón. ¡Qué tremendo! Hizo esto, lo que Dios ha dicho de ti. Primera de Crónicas 20. Por eso, hijo mío, tal vez tú puedes decir: padre, pues el deseo el que tuvo el deseo en su corazón de edificar la casa a Dios fuiste tú. ¿Por qué me impones esta carga a mí? Bueno, seguramente Salomón, después de escuchar a su padre
y decirle, Dios ha dicho esto de ti, Dios ha hablado esto de ti. Entonces Salomón dijo, amén, que se haga la voluntad de mi Padre, que se haga la voluntad de nuestro Dios. Si Él permitió que yo naciera, que yo llegara al trono de Israel y que yo voy a ser quien va a edificar esa casa, adelante. ¿Por qué? Porque su padre se encargó de comunicarle a su hijo que él sería el encargado de esta labor, como Él ha dicho de ti. Qué tremendo. ¿Qué ha dicho de nosotros, hermanos? ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón en relación a ti y a mí? Bueno, ahora solamente una cosa quiero aclarar. No es que de pronto Dios esté pensando como, pues voy a levantar a otro Moisés. Porque ahora estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Los pensamientos que tiene Dios es para todos, amados hermanos. No es de que haya, otra vez que de pronto vaya a levantar, aunque Dios levanta, amados hermanos, a personas, pero no pensemos de pronto eso, porque también ese es algo que la cristiandad tiene, ¿no? Como que Dios quiere utilizarte como una persona que va a llenar los estadios. Y a veces, amados hermanos, cuando se nos llega a decir cosas extrañas que no provienen de Dios, provocan mucho daño, mucho daño. Yo conozco personas a las que se les profetizó mentira. Escuchen bien, personas a las que se les profetizó mentira. Y aunque puedes discernir ese asunto y decirle, no, es que eso que te dijeron es falso. Eso que te dijeron no proviene de Dios. Bueno, aunque se les pueda hablar con claridad, eso que te profetizaron es mentira, no es verdad, no proviene de Dios, se aferran a esa palabra mentirosa. Y de allí nadie los mueve. Nadie los mueve. Entonces, pues es serio este asunto. Pero debemos de saber que Dios ha hablado muchas cosas de nosotros. Y tenemos la palabra de Dios. Él, por ejemplo, ha dicho de nosotros, tenemos a la estatura del varón perfecto, que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Somos esta casa espiritual que Dios está edificando. Somos piedras vivas, somos hijos de Dios. En fin, ¿cuántas cosas Dios no ha hablado en relación a nosotros? Somos sus ovejas, somos su templo. En fin, amados hermanos, hay muchas cosas que el Señor ha hablado de nosotros. Y qué importante es el que podamos comunicárnoslas los unos a los otros, porque somos la iglesia. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, estos padres, al hablar hacia sus hijos, colaboraron en la edificación de la casa de Dios. Por esta razón, hay otros versículos muy interesantes donde Dios, la palabra, nos instruye a poder comunicarles a nuestros hijos, contarles aquellas maravillas que Dios ha realizado. En estos días estamos leyendo el Salmo 78, ¿sí o no? Y en este Salmo los primeros versículos están impresionantes. Vamos a leer del 1 al 4. Salmo 78, versículos 1 al 4. Fíjense lo que dice aquí. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Qué tremendo. Dios hablando cosas, sus misterios, amados hermanos. Aquello que Jesucristo dijo, a ustedes mis discípulos, tienen este privilegio de escuchar los misterios del reino. Ustedes conocen los misterios del reino. Bueno, dice el versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Qué tremendo. La importancia de que los padres comuniquen a sus hijos lo que han oído y lo que han entendido por parte de Dios. Esto es importantísimo. Y aún entre nosotros como iglesia, que podamos anunciarnos, platicarnos aquello que hemos oído por parte del Dios y que hemos entendido.
aquellos misterios, aquellos secretos que Dios desde la antigüedad ha reservado para nuestra gloria, y cuando lo entendemos, que podamos comunicarlo los unos con los otros. Porque podemos ver, amados hermanos, que cuando oímos y entendemos, podemos entonces contarlo. Aquí el salmista dice: nuestros padres nos contaron lo que oyeron y entendieron. Qué tremendo. Versículo 4 dice: no las encubrieron a sus hijos, no las encubriremos a sus hijos, contado a la generación venidera las alabanzas de Jehová y la potencia y las maravillas que hizo. Es decir, que de generación en generación muchos padres lo que oyeron desde tiempos antiguos, lo que Dios había realizado, lo comenzaron a comunicar a sus hijos. No encubrían aquello que escucharon de Dios. De generación tras generación podían platicar: Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. En el desierto estuvimos por 40 años con una nube en el día, columna de fuego en la noche. El maná descendía, un nos daba. De la peña brotaban aguas, y esta piedra nos seguía en el desierto. Nuestra vestimenta jamás envejeció. El Señor peleó por nosotros en el desierto. Qué tremendo. O sea, todas las maravillas que Dios hizo por su pueblo, muchos padres fueron fieles en comunicarles a sus hijos aquello que oyeron y entendieron por parte de Dios. Qué tremendo. El apóstol Pablo, con esto termino, en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1, dice algo que tiene que ver con esto que estamos viendo del Salmo 78. Porque ahí Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y luego dice: y administradores de los misterios de Dios. ¿De acuerdo? Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser administradores de los misterios de Dios. Así como en el Salmo 78 hemos leído que lo que hemos oído y entendido, eso lo podamos comunicar. Eso nos constituye a todos nosotros como administradores fieles de los misterios de Dios. O sea, tú y yo tenemos que ser fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo eres un fiel administrador? Cuando oyes algo de Dios, lo entiendes y lo comunicas. Entonces estás administrando de manera correcta los misterios que Dios te está revelando. Qué tremendo. Y qué mejor, amado hermano, que cuando tú escuchas a Dios y entiendes un misterio por parte de Dios, te constituyas en un buen administrador, primero comunicándole eso a los de tu casa. Lo comunicas con los de tu casa y después lo podrás comunicar con muchas otras personas. Pero esto nos hace fieles administradores de los misterios de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, lo entendemos y lo anunciamos a otros. Qué tremendo. Esto es la verdadera prosperidad, amados hermanos. Y bueno, aquí vemos esto en las Escrituras y nos damos cuenta, amados hermanos, que muchos padres comunicaron a sus hijos las maravillas de Dios y podía ser una generación útil para Dios. Cada vez que nosotros anunciamos a nuestros hijos los misterios que Dios nos ha concedido, entonces le estamos preparando al Señor una generación que le va a servir. Así como Salomón, que cumplió con el propósito por el cual Dios le dio la existencia, que edifique casa a Dios. Ese fue el propósito de la vida de Salomón, amados hermanos. Ese fue su propósito en esta vida, edificar una casa a Dios. Que después Salomón se desvió, bueno, al final de cuentas se arrepintió y fue salvo, pero cumplió con el propósito de Dios, edificar la casa de Dios. Moisés cumplió con el propósito de Dios. Qué tremendo. Siendo el libertador por parte de Dios para la nación de Israel cuando estaba esclavizada. Qué tremendo. Y ser Moisés, ser como el pastor de todo Israel. Qué tremendo. ¿Y qué decimos de Juan el Bautista?
que también cumplió con el propósito por el cual le dio Dios la vida. Qué tremendo. Y así, amados hermanos, muchos hombres más en la Escritura, el propio Señor Jesucristo, y ahora nosotros también tenemos esta gran oportunidad de que todo aquello que Dios ha dicho de nosotros se lleve a cabo y podamos cumplir con sus propósitos eternos. Dios ha hecho que formemos parte de la iglesia y juntos, amados hermanos, Dios nos está comunicando lo que ha dicho de nosotros su iglesia. En la Biblia podemos ver todo lo que Dios ha hablado de su iglesia y en eso caminamos juntos, porque eso es lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has hablado de nosotros. Somos tu iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Somos la casa del Dios viviente. Somos tu cuerpo, Señor. Somos la luz de este mundo, la sal. Somos piedras vivas, Señor. Somos una ciudad asentada sobre un monte alto. Señor, somos tus hijos, somos tus hermanos. Señor, somos tu pueblo. Y te damos gracias por todo lo que tú has dicho de nosotros. Somos un cuerpo en Cristo, unidos por ligamentos y por las coyunturas, sujetos de Cristo, quien es la cabeza. Oh Señor, gracias porque hemos sido ungidos con tu Espíritu. Gracias porque somos ovejas de tu redil. Gracias, Señor, porque pertenecemos a esta familia espiritual. Señor, y te pedimos que como iglesia se cumpla en nosotros aquello que tú has dicho de nosotros. Cúmplelo, Señor. Cúmplelo. Tu palabra dice, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, lo que has comenzado con nosotros como iglesia, perfecciónalo, Señor, hasta el día de tu regreso. Todo lo que tú has dicho de nosotros, que se lleve a cabo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias porque el conocer lo que tú has hablado de nosotros es la verdadera prosperidad. Y te damos gracias porque somos prósperos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.